Cuando tenía 29 años, trabajaba como traductor para una ONG internacional en DC. El trabajo en sí no era malo, horas estables, pago decente, pero lo que realmente me importaba era acercarme a la familia. Había estado viviendo en la ciudad por casi 6 años y apenas veía a mis padres que aún estaban en Ohio. Mi hermana se había mudado a Hungría por trabajo y no la había visto en más de 2 años. Así que, cuando se abrió una posición en Europa del Este, salté sobre ella. Significaba desarraigar todo: apartamento, vida social, incluso mi rutina de gimnasio. Pero la idea de estar a un viaje en tren de mi hermana era más que suficiente para que valiera la pena. Solo había un obstáculo. Para calificar para la transferencia, necesitaba pasar una certificación de traducción que involucraba enviar 2 documentos de política traducidos dentro de 4 días. No eran largos, pero el lenguaje era denso y formal. Me encerré en mi apartamento por 3 días, apenas saliendo excepto por café y algunas compras rápidas. Trabajé en una versión impresa de los documentos con un bolígrafo rojo en mano, revisando y volviendo a revisar cada párrafo, luego escribiendo el borrador final en mi laptop párrafo por párrafo, constantemente alternando entre el original y la traducción. Terminé alrededor de las 9:30 la noche antes de que vencieran, después de revisar doblemente el formato y convertir ambos archivos en PDFs. Guardé todo en mi laptop de trabajo y cargué tanto los archivos traducidos como mis notas originales en una carpeta comprimida. Luego coloqué ambas traducciones impresas, las que había anotado y finalizado, en mi bolso de trabajo junto con mi laptop. El bolso era uno de esos simples bolsos de hombro negros con una solapa y cierre de velcro. Nada fancy, pero confiable. Lo deslicé bajo el perchero junto a la puerta principal antes de cepillarme los dientes y caer en la cama, exhausto pero aliviado. A la mañana siguiente, me levanté a las 6. Quería estar en la oficina temprano para enviar todo antes de que empezara mi turno de las 9 de la mañana. Mientras esperaba que mi café se preparara, repasé mi lista de empaque mentalmente. Laptop, documentos, placa, billetera. Agarré mi bolso y sentí el peso de él, más ligero de lo que esperaba. Esa fue la primera pista. Abrí la solapa y vi mi laptop y una de las traducciones impresas adentro, pero el segundo documento había desaparecido. Al principio pensé que debía haberse deslizado entre la funda de la laptop o haberse atascado en el bolsillo interior. Saqué todo y lo puse en la mesa de la cocina. Bolígrafos, cargador, laptop, carpeta, nada. Revisé el piso alrededor del bolso, luego bajo el perchero. Fui a mi habitación, abrí cada cajón. Revisé el baño, incluso el refrigerador. Estaba tan desesperado. Levanté cada cojín del sofá y miré bajo el soporte del TV. Para las 7:15 estaba sudando a través de mi camisa y aún no lo había encontrado. Bajé corriendo a mi auto y revisé el maletero en el asiento trasero, aunque no había usado el auto desde el lunes. Nada. Corrí de regreso arriba, convencido de que tenía que estar en algún lugar estúpido. Tal vez se deslizó detrás del armario o lo puse ausentemente en el mostrador de la cocina con el correo. Aún nada. Era como si hubiera desaparecido. Para las 8:10 renuncié a buscar y conduje a la oficina, esperando que quizás lo hubiera dejado accidentalmente en mi escritorio. Estacioné en el lote Uchel, agarré mi bolso y medio corrí a través de la seguridad. Revisé los cajones de mi escritorio, cada carpeta de archivos, cada bandeja. Fui al área de la máquina copiadora, donde recordaba haber impreso un borrador anterior. Abrí el contenedor bajo el escáner, incluso revisé detrás de la trituradora de papel. Nada. Cuando mi supervisor entró, expliqué todo. Fue comprensivo pero confundido. Me dijo que no entrara en pánico, que el documento fuente original debería estar guardado en el servidor interno. Así que fuimos a su oficina y tratamos de localizar el archivo usando palabras clave. Nada apareció. Trajo a alguien de TI que corrió una búsqueda más profunda. No resultado. Revisaron mis logs de acceso y confirmaron que había abierto el documento 2 días antes. Pero el sistema no mostraba ninguna copia existente del archivo original nunca más. No en mi cuenta, no en la unidad compartida, no en respaldos. Era como si el archivo nunca hubiera existido. Pregunté si podían recuperar una versión anterior de caché o incluso usar puntos de restauración del sistema. Dijeron que su política actual elimina automáticamente los archivos cache cada 48 horas. Mi último acceso había sido 54 horas atrás. Incluso pregunté si tenían un autoguardado en la carpeta compartida, y dijeron que la carpeta en cuestión no había sido configurada para versionado. Sin el documento fuente original, no podía rehacer la traducción. Tenía la versión en inglés que había escrito, pero no el texto húngaro original. Nadie más tenía una copia tampoco. El miembro del personal que lo había enviado estaba de licencia y su bandeja de entrada ya se había limpiado automáticamente para el trimestre. Llamé a mi hermana para preguntar si podía ayudarme a rastrear el artículo o un documento similar, pero no tenía idea de qué estaba hablando.
Dijo que nunca había visto el que describí y ni siquiera estaba segura de dónde podría haberlo obtenido. No mencioné que estaba seguro de haberlo encontrado en el archivo interno de la ONG porque en ese punto no estaba seguro de nada. Terminé sentado en la sala de descanso por media hora mirando la pared tratando de averiguar si de alguna manera había eliminado el archivo yo mismo o imaginado guardarlo en primer lugar. Eso no tenía sentido. Tenía mis notas manuscritas e impresiones que claramente referenciaban ambas traducciones lado a lado. Había marcado correcciones y escrito final en bolígrafo rojo en ambas. Solo una permanecía. Llamé a RRHH alrededor del almuerzo. Quería explicar qué pasó, solo exponerlo claramente y ver si había espacio para arreglarlo. La mujer que respondió fue cortés, pero cuanto más hablaba, más podía oír su tono cambiar. Le expliqué que había terminado ambas traducciones, las imprimí, guardé los archivos y empaqué todo cuidadosamente. Le dije que un documento desapareció de mi apartamento y el archivo fuente original faltaba del servidor también. Preguntó si tenía algún respaldo, quizás una captura de pantalla o un hilo de correo que referenciara el texto original. No tenía. Podía sentir su escepticismo. No dijo que no me creyera, pero podía decirlo. No dijo que no me creyera, pero podía decirlo. Ella repitió que las presentaciones tardías no se aceptaban, incluso en casos de problemas técnicos. La política era política. No discutí. Le di las gracias y terminé la llamada. Luego solo me senté allí en mi escritorio con el teléfono en la mano por mucho tiempo mirando nada. Esa noche llamé a mi hermana. Ya sabía que algo estaba mal por mi tono. Le conté qué pasó, cómo el documento desapareció y cómo el archivo faltaba del servidor. No dijo mucho al principio. Luego preguntó si aún podía aplicar para otra transferencia en el futuro. Dije, tal vez. Sonaba decepcionada pero no presionó. Antes de colgar, dijo, realmente estaba esperando verte más. Le dije que lo sentía. Lo decía en serio. Después de eso, solo volví al trabajo. Me enterré en él. Quedé tarde la mayoría de las noches y dije sí a cualquier cosa que aterrizara en mi escritorio. Reportes, traducciones inversas, memos internos, no importaba. Quería mantenerme ocupado. Mi gerente notó. Unos colegas preguntaron si estaba bien, pero solo dije que estaba manteniendo mi mente ocupada. La gente fue simpática al principio. Luego el tono cambió. Pillé a un coworker rodando los ojos cuando alguien mencionó la transferencia a Europa. Un tipo me preguntó en voz baja si realmente estaba seguro de haber traducido ambos documentos. Lo reí, pero se quedó conmigo. La peor parte fue que aún no sabía que había salido mal. Tal vez lo perdí. Tal vez nunca guardé el archivo. Empecé a cuestionarme a mí mismo. Una noche después del trabajo, tomé una copa con alguien de nuestro escritorio francés. Anya. Había oído toda la historia. Dijo, tal vez parte de ti no quería ir. La miré. Se encogió de hombros. A veces nos autosaboteamos cuando tenemos miedo. El cambio es aterrador. Le dije que no era eso, que realmente quería mudarme. Solo asintió como si no me creyera. O quizás no quería discutir, pero esa línea se quedó conmigo. Los siguientes días seguí repitiendo todo, empacando mi bolso, revisando los archivos, la sensación de que algo faltaba por la mañana. ¿Y si solo lo había estropeado? ¿Y si alguna parte de mí lo hizo a propósito? Para el segundo mes dejé de hablar de eso. Nadie lo mencionaba nunca más. El trabajo volvió a la normalidad. Aún quedaba tarde, pero más por hábito que por cualquier otra cosa. Un jueves por la mañana, estaba entrando al edificio cuando noté un grupo de gente de pie alrededor de un televisor en el vestíbulo. El sonido estaba apagado, pero vi el titular. Conflicto armado había estallado en la región donde se había abierto la nueva oficina de la sucursal. El metraje mostraba humo elevándose del borde de una ciudad y gente corriendo por cobertura. Me detuve caminando. Me quedé allí y observé por un rato, leyendo el texto rodante en la parte inferior. El personal de la ONG había sido evacuado dentro de 48 horas. 3 empleados resultaron heridos cuando su convoy golpeó un jet durante la extracción. La cámara cortó a un vehículo dañado, metal retorcido, ventanas rotas. Esa noche fui en línea y encontré una declaración de la organización. Las lesiones del personal eran serias, pero no fatales. Uno de ellos estaba listado como el supervisor que habría sido mío. Había sido transportado en avión a un hospital militar. El metraje mostraba humo elevándose del borde de una ciudad y gente corriendo por cobertura. Me detuve caminando. Me quedé allí y observé por un rato, leyendo el texto rodante en la parte inferior. El personal de la ONG había sido evacuado dentro de 48 horas. 3 empleados resultaron heridos cuando su convoy golpeó un jet durante la extracción. La cámara cortó a un vehículo dañado, metal retorcido, ventanas rotas. Esa noche fui en línea y encontré una declaración de la organización. Las lesiones del personal eran serias, pero no fatales. Uno de ellos estaba listado como el supervisor que habría sido mío. Había sido transportado en avión a un hospital militar. Fracturas múltiples, cirugía, recuperación aún incierta.
Miré la pantalla, leyendo la oración 2 veces. Mi estómago se revolvió. Los siguientes días fueron extraños. No hablé con nadie al respecto. No lo mencioné a mis colegas. No llamé a mi hermana. Solo seguí pensando en esa traducción faltante. Ese archivo que desapareció. Esa impresión que estaba allí una noche y desaparecida la siguiente. El bolso, la carpeta, la traza digital que solo desapareció. Pensé en las horas que pasé destrozando mi apartamento, maldiciéndome, entrando en pánico por lo que se sentía como el mayor error de mi carrera. Y ahora parecía que ese error podría haber salvado mi vida. No hay manera de probar nada. No creo en el destino. Pero sé esto, si hubiera enviado ambas traducciones, si el archivo no hubiera desaparecido, habría conseguido el trabajo, habría mudado a esa ciudad, habría estado en uno de esos camiones. Cada vez que pienso en la bomba, recuerdo de pie en mi cocina esa mañana, sacando todo de mi bolso de trabajo, tratando de averiguar cómo un documento podía desvanecerse en el aire. Solía pensar que ese momento era lo peor que me había pasado profesionalmente. Ahora no estoy tan seguro. A veces el fracaso no es fracaso, a veces es solo algo deteniéndote antes de que camines directamente al peligro, y a veces toma mucho tiempo antes de que entiendas por qué algo tenía que salir mal.